El jueves pasado hablaba en la clase de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y me introducía con ese bello canto de las cigarras. Hoy también me introduzco con ese bello canto de las cigarras que adornan esta clase, esta grabación. Es un cántico de Dios que nos envía en esta época cálida, una época muy bonita en que esos insectos salen como obra de Dios y como obra de la naturaleza. Gracias porque podemos apreciar su sonido. Continuando con el poderoso mensaje de Apocalipsis, vea las cosas como Dios las ve, en el capítulo 4. En tercer aspecto, observemos que es Dios, no el hombre, quien gobierna el universo. Y esto también está contemplado en los versos 2 hasta el 8, que son los que estamos estudiando. Después de haber visto la visión como un todo, ha llegado el momento de analizar precisamente esos detalles. El que estaba en el trono era y es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí lo deja bien clara la enseñanza que se presenta. El hecho de que se le mencione junto con el Espíritu Santo en el verso 5 y con Jesús el Cordero en el verso 13 del capítulo 5, se lleva a la conclusión de que se trata de Dios Padre. A Juan se le encargó la imposible tarea de describir al Padre. ¿Cómo iba a poder describir a un Dios que es espíritu? Él mismo lo había dicho en Juan 4:24, Dios es espíritu. Y él mismo también había dicho a quien nadie vio jamás en el verso 18 del capítulo 1 de su Evangelio. Anteriormente, el mismo Juan había escrito que Dios es luz. Lo dice en su primera carta, en el verso 5 del capítulo 1. Así representó al Señor en términos de luz y de color. O sea, en el siguiente capítulo se habla de la mano derecha de Dios. Lo vamos a ver en el verso 1 del capítulo 5. Este simbolismo, hermanos, fue necesario para subrayar que Dios tenía en su poder el libro y que el Cordero lo recibía de manos de él. O sea, tenemos que entender, he hablado de lo que la misma palabra de Dios dice, que Dios es espíritu, pero aquí se le menciona que extiende la mano derecha. Todos estos simbolismos, estos términos, se dan para que nosotros entendamos el mensaje que se está presentando. Y el aspecto del que estaba sentado, dice, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Noten, semejante a la esmeralda. Cuando habla precisamente de que es semejante a la esmeralda, allí un aspecto a la esmeralda en el verso 3 dice. Luego habla del jaspe. El jaspe era una joya
bien conocida por ellos. En Ezequiel, en el capítulo 28 y el versículo 13, se habla de esta piedra. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, era una piedra, el jaspe, muy bien conocida, la cual se encontraba tanto en el pectoral del sumo sacerdote como en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Miren lo que dice allí en Apocalipsis capítulo 21, en los versos 18 y 19. Dice: el material de un muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. Entonces nosotros podemos ver que, aunque el jaspe era a veces verde, es evidente que Juan se estaba refiriendo a una variedad clara de jaspe. Los escritores antiguos, hermanos, eran poco consecuentes en el uso que se hacía de vocablos para referirse a las joyas. Así que no podemos ser dogmáticos en cuanto a los posibles equivalentes modernos, y como ya he dicho, no debe a nosotros preocuparnos el ir a la profundidad de aspectos que no tergiversan en ningún momento el mensaje que se está presentando. Entonces, el jaspe, como decía, a veces era verde. Aquí Juan se estaba refiriendo a una variedad clara, pues más adelante escribió que el fulgor de la Jerusalén celestial, en el verso 11 del capítulo 21, dice: como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. No andará muy lejos uno si se lo imagina el jaspe, hermanos, como un magnífico diamante. Pocos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un diamante. Es una piedra preciosa, pues así se le compara, como un diamante que resplandece y brilla, irradiando todos los colores del arco iris. Es debido a que muchos de los oyentes no están familiarizados precisamente con esa piedra de jaspe que se compara con el diamante, ya que la mayoría de los diamantes son de color claro, aunque el diamante y el jaspe no se comparan en valor monetario, podemos decir. La impresión visual que los dos causan a la vista es parecida y es verdaderamente impresionante. También podemos sustituir por la gema clara, más conocida a lo mejor por algunos, hablando de estas piedras preciosas. Realmente, hermanos, hablar de este mundo de las piedras preciosas para nosotros no es algo común, no es algo que lo entendemos a cabalidad, primeramente porque no somos un país productor de piedras preciosas. Segundo, porque nuestro nivel económico es un nivel pobre, entonces no nos permite tener acceso
a la compra de esas piedras preciosas. La piedra de jaspe, claro, hermanos, sí les puedo dejar bien definido que representa la gloria de Dios, como lo hemos leído allí en el verso 11 del capítulo 21, y puede que también represente su santidad, hermanos. La piedra sárdica es la que se lee en nuestra versión de Reina Valera, es la cornalina. La piedra sárdica es precisamente la cornalina, y era también estimada en los tiempos bíblicos. Al igual que el jaspe se encontraba en el pectoral del sumo sacerdote y formaba parte de los cimientos de la ciudad celestial. Ya lo hemos leído en el verso 20, lo vamos a leer del capítulo 21, el quinto, dice ónice, el sexto, cornalina. ¿Ve? Ahí se describe esta situación en relación a la cornalina, la cual es normalmente de un color rojo profundo y que es parecida al rubí. Cuando uno sostiene una cornalina en su mano, si tuviéramos esa oportunidad, pareciera que un fuego está ardiendo dentro de la piedra. Así es la impresión que da la cornalina. Pareciera que un fuego está ardiendo dentro de su interior. Esta, hermanos, puede ser un símbolo de la ardiente ira de Dios, un símbolo de la ardiente ira de Dios. Es probable también que la esmeralda fuera la misma piedra que hoy día conocemos por ese mismo nombre, la cual es de un profundo e intenso color verde. Y hablando de este intenso y profundo o intenso color verde, lo que posiblemente sugiere es la misericordia de Dios. Se dice que los que han estudiado los efectos psicológicos de los colores nos dicen que el verde es un color que sosiega el espíritu de las personas, al grado que los salones de hospitales y de instituciones parecidas se pintan a veces de un color verde claro para sosegar a los pacientes, para sosegar a las personas. Tomen en cuenta esta declaración en cuanto al color verde claro. Tal interpretación es consecuente con el simbolismo del arco iris. Yo le digo que tenga en mente el relato acerca de Noé y el arca en los capítulos 6 al 9 del libro de Génesis, prestando especial atención al significado del arco iris. Vamos a Génesis capítulo 9 y vamos a hacer mención de esta parte histórica que fue algo muy trascendental. En el capítulo 9 de Génesis, desde los versos 8 en adelante, nos dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra,
Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, podemos ver, según hemos recordado por la lectura de Génesis, el arco iris nos recuerda tanto la ira como la misericordia de Dios. Eso es bien claro. Nos recuerda tanto la ira como la misericordia de Dios. Dios, hermanos, nos hace ver de modo especial que el arco iris es prueba de que Dios cumple su palabra, y lo ha cumplido hasta este día. No ha vuelto a destruir esta tierra por otro diluvio. Entonces Él hizo un pacto con Noé y cumplió esa promesa con Noé y la sigue cumpliendo. Así pues, el arco iris, cuando se le está hablando a Juan, tranquilizaba a los cristianos perseguidos, diciéndoles que Dios iba a cumplir su promesa de protegerlos y de preservarlos. Eso es de entenderse. Cuando Dios habla, es su verdad y lo cumple. El versículo 5 presenta una perspectiva adicional del que está sentado en el trono y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Esta descripción nos recuerda la experiencia de Sinaí, cuando se manifestó la presencia de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 19 y el versículo 16. Éxodo 19 y el verso 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El símbolo de la tempestad es usado en las Escrituras para representar el poder de Dios, especialmente su poder para castigar los que no lo reconocen como Señor. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 10, noten cómo se expresa: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra para poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Imagínense ya hablando en materia de profecía de nuestro Señor Jesucristo. Los relámpagos y truenos del capítulo 4 son precursores de la tempestad que está a punto de precipitarse sobre la tierra. Vamos otra vez a Apocalipsis, consultemos el capítulo 8, verso 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto.
capítulo 11, verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Capítulo 16, verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El apóstol Juan dijo: y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus representaban precisamente al Espíritu Santo. ¿Ve? La frase que aquí se usa, delante del trono, indica que Él está dispuesto a llevar a cabo las decisiones divinas. Entonces, cuando uno lee acerca de las 7 lámparas de fuego, es probable que evoque el candelero que estaba en el tabernáculo, el cual sostenía 7 lámparas. Bueno, hay razones para esta interpretación. En primer lugar, los 7 espíritus son en realidad un único espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Y el candelero que estaba en el tabernáculo, aunque sostenía estas 7 lámparas, era una sola pieza. En segundo lugar, muchos de los símbolos celestiales de Apocalipsis fueron tomados del tabernáculo. Y una referencia al candelero de oro es consecuente precisamente con esto. Y en tercer lugar, esta interpretación haría distinción entre las 7 lámparas, o sea, el espíritu, y los 7 candeleros separados e independientes, o sea, las 7 iglesias del capítulo 1. Entonces podemos ver pues que la posición del candelero, o sea, es presentada en el diagrama que hemos estado describiendo precisamente, hermanos. Ese diagrama que hemos venido dibujando mentalmente para poder entender esta situación. Luego, hermanos, se habla de la fuente de luz, la fuente de luz del lugar santo. Por ejemplo, es una representación de lo que tenemos en Éxodo capítulo 40 y el versículo 24. Éxodo capítulo 40 y el versículo 24, o sea, ya al final de este libro. Dice acá: puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo nos dio la palabra. Si vamos a Escrituras del Nuevo Testamento, en 2 Pedro, en el capítulo 1 y el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos dio la palabra para que esta palabra nos sirviera de luz espiritual. El Salmo 119, 105 nos expresa claramente: lámpara es a tus pies la palabra y lumbrera a tu camino. ¿Ve? En la visión, las 7 llamas le añadían esplendor precisamente a ese trono. Los detalles, hermanos, que siguen desconciertan a cualquiera que se mete a estudiar esta visión
en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué desconciertan? Porque se trata de los 24 ancianos y de los 4 seres vivientes. En nuestros esfuerzos por entender, por encontrar posibles significados, yo les vuelvo a repetir, no vayamos a perder de vista el hecho de que estos símbolos, al igual que el simbolismo de las joyas, al igual que el simbolismo del arco iris, al igual que el simbolismo de la tempestad y de las lámparas, tienen un mismo propósito. ¿Cuál es ese mismo propósito? Es el demostrar la grandeza de Dios. Eso que no se nos quite de nuestra mente. Tienen el propósito de mostrar la grandeza de Dios. ¿Quiénes eran los 24 ancianos? Observe, hermano, hermana, que estos habían recibido 3 de las bendiciones que Jesús les había prometido a los cristianos que vencieran. ¿Cuáles son esas 3 bendiciones que habían recibido? Primero, estaban reinando. Miren lo que dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 3, nada más se lo recuerdo, en el verso 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estaban sentados, pues, al lado de su trono. Ve. En segundo lugar, estos ancianos estaban vestidos de vestiduras blancas. Ahí lo expresa en el verso 5 del capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y en tercer lugar, tenían coronas de victoria en su cabeza. En el verso 10 lo dice claramente: sé fiel hasta la muerte, del capítulo 2, y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. Esto, hermanos, lleva a pensar que representa precisamente a los cristianos. El autor aquí, hermanos, está explicando que en el capítulo 5, verso 10, según muchos de los manuscritos antiguos, los ancianos dicen: nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces se explica porque en la versión de una de las Biblias dice: los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Entonces se ve pues que el nos y el reinaremos que se presentan en las Escrituras tiene esa amplia relación. Tenga presente que no era objetivo primordial del apóstol Juan que los símbolos mantuvieran una constante significación. No era ese el propósito que tenía el apóstol Juan. Entonces, por eso es que se habla que esto lleva a pensar que estos ancianos representan a los cristianos que habían sido victoriosos. ¿Cuál sería entonces el significado del número 24? Bueno, este número, el 12, un número que indicaba lo completo, multiplicado por 2 es precisamente 24. Entonces 12 era usado a menudo para indicar lo completo religioso. Se usaba muy a menudo para indicar lo completo religioso. Así se le daba este uso, lo cual sugiere que los 24 ancianos representaban a todos los que estaban permaneciendo fieles
hasta la muerte. Se han hecho otras sugerencias, hermanos, relacionadas precisamente con el número 24, pero lo que nosotros tenemos que entender, el Nuevo Testamento enseña que todos los cristianos son sacerdotes. Miren lo que dice en 1 Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 5, hablando precisamente de esta condición. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 5. Dice acá: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y luego nosotros tenemos un solo mediador celestial, y a esto se describe en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que el aspecto más significativo de este símbolo se encuentra en los versículos 10 y 11. Estos patriarcas de avanzada edad se postraban delante de Dios y echaban sus coronas delante del trono. Cuando habla precisamente delante del trono, es decir, el echar o poner sus coronas, símbolos de victoria espiritual, delante del trono, no es señal de falta de aprecio por ellas, sino más bien de un reconocimiento que Dios hizo posible la victoria. Y en aquellos días, cuando un rey era vencido, se le obligaba a echar su corona delante del vencedor. Lo que los reyes vencidos hacían por obligación, los victoriosos ancianos lo hacían precisamente de buena gana. Eso es lo que se está presentando aquí delante del trono, cantando: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Toda la gloria que ellos tenían era una gloria reflejada. No podían atribuirse mérito alguno por su exaltada condición. O sea, que lo que aquí se está viendo es que Dios es el único digno de alabanza. Dios es el único digno de alabanza. Llegamos ahora a la parte más extraña de la visión, hermanos, los cuatro seres vivientes. En la reversión del Rey Santiago se ha traducido esta expresión con un nombre que en cierto modo no es tan correcto. Es un nombre desafortunado porque se le ha puesto bestias, lo cual sugiere que se trataba de monstruos bestiales. El texto en el idioma griego no usa la palabra que se traduce por bestias para referirse a los enemigos de Jesús, sino que usa seres vivientes. Esa es la expresión más acertada que puede haber en relación. Llegamos pues a esta descripción de estos cuatro seres vivientes con sus múltiples alas y ojos. Se encuentran los predecesores de estos cuatro seres vivientes en las visiones del libro de Isaías capítulo 6 y también en Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10.
Los 4 fantásticos seres de Apocalipsis 4 son podemos decir, un compuesto de lo que se habla de Isaías y de Ezequiel. Es un giro que se da aquí de los seres vivientes que anteriormente vieron Isaías y Ezequiel. La primera parte de la descripción de Apocalipsis capítulo 4 se relaciona con la visión de Ezequiel. Había 4 seres vivientes, lo dice Ezequiel en el capítulo 1, verso 5, dice que estaban llenos de ojos, igual que las ruedas de las criaturas de Ezequiel lo estaban. Ahí lo dice en el capítulo 1, versos 16 hasta el 18. Los seres que vio Ezequiel tenían 4 caras, mientras que los seres de Apocalipsis 4 solo tenían una. Sin embargo, son las mismas caras de las cuales se está hablando. En Apocalipsis capítulo 4, solo de un ser viviente se menciona su rostro, rostro como de hombre, dice. Sin embargo, está implícita la idea de que cada uno de los otros seres tenía la cara de lo que representaban. Y aparte de sus caras, no podemos tener certeza de la forma de los 4 seres vivientes. O sea, los seres que Ezequiel vio parecían todos iguales, excepto por sus caras. Igual pudo haber sucedido con los seres que el apóstol Juan vio. Entonces, hermanos, se mencionan estas mismas caras que menciona Ezequiel, de león, de buey o becerro, de hombre y de águila. Y el resto de la descripción de Apocalipsis capítulo 4 se relaciona con la visión de Isaías. O sea, los seres tenían 6 alas. 6 alas. En Isaías capítulo 6, verso 2, habla del propósito de las 6 alas. Observemos que las 6 alas se componen de 3 fuegos, de 2 cada una. Entonces, clamaban los seres que tenían las 6 alas: Santo, Santo, Santo. Cada uno de los detalles subraya cuán extraordinarios eran estos seres vivientes. Estaban llenos de ojos, lo que les permitía estar al tanto de todo, hermanos. Eran valientes como el león, fuertes como el buey, astutos como el hombre, fuertes como el águila, ¿ve? Y también veloces como el águila. Sus múltiples alas podían llevarlos a cualquier lugar en el servicio al Señor. Yo les estoy hablando, hermanos, de estos detalles. Vuelvo a repetir que en ciertos momentos puede ser un tanto tedioso, más con el calor que estamos teniendo ahorita, pero es importante. Es importante por lo que ahorita les voy a expresar. ¿Quiénes o qué eran estos increíbles seres? A los seres que vio Isaías se les llamó serafines. A los que vio Ezequiel reiteradamente se les llamó querubines en Ezequiel. Se ha generalizado la creencia que tanto los querubines como los serafines estaban entre lo más selecto de la creación de Dios, que posiblemente se trata de 2 órdenes especiales de ángeles. Por ejemplo, se usa el término arcángel, el cual significa literalmente el ángel que está por encima.
Ahí en 1 Tesalonicenses 4:16 sugiere que algunos ángeles están jerárquicamente sobre otros. A Miguel se le refiere como un arcángel en Judas, verso 9. Es poca la información adicional que tenemos acerca del orden jerárquico de los ángeles. Lo anterior es tal vez lo que los 4 seres vivientes de Juan eran o puedan que fueran un símbolo de toda la creación, un símbolo precisamente de la creación. Usted hemos visto en la parte introductoria cuando hablábamos del simbolismo de los números que 4 era el número cósmico, el número de la creación. ¿Ve? Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que puede que simplemente fueran recuerdos celestiales del carácter de Dios. ¿Quiénes o qué eran no es tan importante como qué hacían? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Quiénes o qué eran no es tan importante como qué hacían? A pesar de tan imponentes que se ven estas descripciones, no recibían ellos alabanza. Yo recuerdo que cuando en muchos remotos años atrás de mi inicio y leía en el libro de Apocalipsis, en mi manera limitada de entender, la impresión que tenía era que la alabanza era para estos animales y cosas portentosas, pero no. Usted dice que ellos nunca están recibiendo la alabanza, sino que la alabanza la daban toda a la gloria al Padre. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Una nota más, hermanos, y habremos terminado con los detalles. Es tan difícil, por decirlo así, hermanos, no atascarse en ellos. Usted se ha dado cuenta que en la primera parte del versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Un mar de vidrio semejante al cristal. En aquellos tiempos la mayoría de los vidrios eran oscuros y opacos. El vidrio claro, dice, semejante al cristal, era raro y extremadamente valioso. Y el mar es una de las imágenes que aparece varias veces en Apocalipsis. En Apocalipsis el simbolismo del mar se basa muchas veces en la parte de la tierra que está cubierta de agua. Puede que el término se refiera algunas veces al hervidero en masa de la humanidad. ¿Ve? Entonces, cuando Juan escribía el capítulo 4, él no estaba realmente mirando un mar, sino que algo que le recordaba el mar. Dice como un mar, como un mar. En segundo lugar, el libro no siempre es de primordial importancia que las imágenes sean consecuentes en significados. No cabe duda alguna de que el mar celestial que describe Juan es diferente de las aguas donde se sentaba la ramera, que más adelante lo vamos a ver, y es probable que los 12 cuerpos de agua tengan como propósito establecer un contraste, y el libro de Apocalipsis precisamente tiene muchos contrastes. No se deje llevar, hermano o hermana, por lo que puede ser o lo que tal vez sea. En lugar de ello, visualice la escena que Juan vio reflejada en la vasta y reluciente expansión que a él le pareció un mar de vidrio. A él le pareció un mar de vidrio. Cuando se está a la orilla de los lagos,
mirando con asombro cómo se reflejan en ellos los imponentes árboles, las majestuosas montañas, el cielo lleno de nubes. Cuán mayor asombro, hermanos, debió de haber causado la escena que colmó los sentidos de Juan. 24 tronos con sus distinguidos ocupantes, 4 fantásticos seres vivientes, 7 antorchas ardientes y el grandioso trono del que salían refulgentes luces, amenazadoras nubes y relampagueantes lámparas, reflejado, hermanos, todo en un mar de cristal. Yo le digo, no pierda de vista al imaginarse esta escena que el elemento central es el trono. Usted mire lo que le voy a decir de la palabra trono o tronos. Aparece 14 veces en el capítulo 4. Y cuando aparece este número de veces, la palabra es precisamente que está dándole ese